Hola a todos, te habla tu amigo y hermano Radamés Caraballo en una entrega más de tu programa Punto de Reflexión. Para nosotros es un gratísimo honor seguir haciendo contenido de interés nacional e internacional que representen un aporte al proceso de lucha de los pueblos, que sirvan para elevar los niveles de conciencia social y que coadyuven al proceso de emancipación de los pueblos y en especial de sus masas de trabajadores. Para nosotros es de gran interés que el contenido que vertimos aquí tenga la recepción necesaria en los sectores progresistas y que estos puedan no solamente aportar para alimentar dichos contenidos, sino que también puedan expresar sus puntos de vista críticos al respecto. Para nosotros evitar que esta dinámica se mantenga y que sea el instrumento fiel para desatar las luchas ideológicas en todo el ámbito nacional. En el programa de hoy nosotros hemos tenido la osadía de escudriñar acerca de los poderes fácticos en la República Dominicana. Y yo estoy seguro que este tema no va a ser exclusivo nada más de la República Dominicana, porque precisamente una de las características de los pueblos neocoloniales y de gobiernos neoliberales es precisamente que en las sombras de esos gobiernos medran poderes que son los que controlan la vida política, económica, social y cultural de esos países. En el caso de la República Dominicana, no es un secreto de que hay una serie de reyes detrás del trono que son los que mueven los hilos de la política nacional. Y eso a lo que le llamamos los poderes fácticos que controlan, deciden qué se hace y qué no se hace. Obviamente que la decisión siempre es a favor de sus intereses y en contra de los intereses de los trabajadores y del pueblo dominicano en general. Es común escuchar al dominicano hablar de política desde que amanece, pero muy pocas veces los temas que escoge tienen que ver con la raíz fundamental de los fenómenos políticos que provocan sus desgracias, de las bases reales del mismo, de las fuentes reales que los generan. En esta entrega vamos a descifrar estructuras que mueven los hilos de la política nacional y que son en realidad el poder detrás del trono, o como suele definirse, los poderes fácticos. Obviamente solo tocaremos algunos aspectos y sus actores, pero dejando claro que son una estructura mucho más amplia y agresiva de lo que el tiempo y espacio nos permiten manejar en este momento. Es común escuchar en los corrillos del debate político dominicano el dominio que ejercen algunas familias poderosas del país en el destino político, económico, social y cultural de la República Dominicana y la manera de cómo han creado sus fortunas a lo largo de los años, al amparo precisamente del Estado y de sus bienes. Incluso destacar el porqué, cómo son considerados los patrocinadores del maletín que corren las oficinas de los congresistas y la del propio Palacio de Gobierno y de Ejecutivo Municipal. Podríamos de inmediato tomar como ejemplo a la familia Vicini y mediante una narrativa rápida ver el origen de su megafortuna para entender el porqué de su naturaleza corrupta, criminal, antinacional y antipopular. También destacar que es la sombra del Estado
desde donde generan sus fortunas. El primer miembro de esa familia lo fue Juan Bautista Vicini Canepa, un inmigrante italiano que llega al país, como se dice popularmente, con una mano adelante y otra atrás. A la edad de 12 años, alrededor de 1860, trabajando como peón en fincas agrícolas, corriendo poco tiempo después con la suerte de tener la protección de su primo Luis Cambiaso, un pariente cercano, quien le dio la mano prestando un dinero para que Juan Vicini se dedicara a actividad financiera usurera como prestamista. Así empieza la vida de lo que podríamos definir como el padrote de la familia Vicini. Todo empieza normal, prestando a comerciantes, políticos, agricultores y dueños de ingenios azucareros. Para tener una idea de la usura, los préstamos oscilaban entre un 30 y un 40% anual de interés. Así empieza el padrote de los Vicini a incursionar en el mundo del negocio financiero, o más bien la usura y la manipulación política. Pues en el año 1870 le compra al norteamericano Miguel Ángel Canto Silva la deuda hipotecaria que tenía con el señor Lorenzo Guridi Corporation, propietario del ingenio Angelina de San Pedro de Macorís, logrando su inserción en los negocios azucareros y obteniendo la propiedad del mismo en el año 1876. Con los embargos compulsivos de fincas, negocios, viviendas, solares e ingenios azucareros, su fortuna logró situarse cómodamente a niveles bastante altos. El sociólogo José del Castillo relata que en el año 1879 Francisco Saviñón había cerrado con la firma Robert Delay & Company para la fabricación de todas las maquinarias y accesorios para la instalación de ingenio, específicamente para el ingenio Encarnación, por la suma de 13.430 pesos oro americano, dinero suministrado por Juan Vicini al propietario Francisco Saviñón, para luego comprar la hipoteca meses después en una dudosa operación en complicidad con los fabricantes de las piezas acreditadas, quedando poco tiempo después el emprendedor y mago, entre comillas obviamente, el señor Vicini, como el dueño absoluto de todos los inmuebles del señor Saviñón, quedando este último en la ruina total. Igual o parecidas suertes corrieron otras víctimas de este habilidoso estafador. Pero quizás hasta ahí podríamos pensar que solo fueron habilidades en los negocios, aunque con métodos cuestionables y complicidades ocultas. Su jugada estelar resultó en asociarse con los presidentes de la época. En pleno siglo XIX, siendo notorio el apoyo dado al presidente de la época, Buenaventura Báez, y que cuando en el 1877, estableció el decreto 1593, donde se establece el nombre de compañías de créditos a una asociación que proporciona al gobierno anticipos sobre las rentas nacionales para atender a los gastos de la administración, para atender a los gastos de la administración. Esa compañía de créditos tendrá una junta directiva de 5 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo. Dentro de 5 personas
que de forma voluntaria quieran contribuir con el objetivo indicado. Vaya forma de armar un gabinete financiero con los grupos económicos del entorno del presidente y su colaborador Juan Vicini. De los miembros de ese gabinete financiero, el único con característica de estafador lo fue Juan Vicini. El resto eran exportadores e importadores y dueños de ingenios. Pero cuando este personaje da el palo de la gata, es cuando se asocia en el 1882 con el otro corrupto presidente y dictador Ulises Heró, formando una mancuerna de corrupción para arrasar con el erario público y consolidar su poder político, algo que es fundamental en esas familias para garantizar su impunidad. Esta alianza es la que comienza o le da continuidad a las influencias en los poderes fácticos del sistema estatal. Rápidamente, Vicini desplazó del poder hegemónico a varias familias influyentes del momento, como a los Cosme Valle y Luis Ginebra de Puerto Plata, José Manuel Gras de Santiago y los hermanos Cambiaso, Santiago Michelena de Santo Domingo. Sería interesante que pudiéramos buscar la historia donde se registran las operaciones financieras del gobierno del dictador Luis, para que tengan una idea más acabada de lo que intento mostrar a ustedes en este trabajo. Pues el tiempo no me permite dar más detalles sobre los casi 150 años de privilegios a la sombra del Estado, de esta mafiosa familia carronera y conspiradora contra la nación dominicana. Ese poder que se le atribuye es más que una ficción, y todo a costa de la explotación y estafa de la nación y pueblo dominicano. Los Vicini son el verdadero poder en la República Dominicana, compartido con otras familias como los Rainieris, Burgos, Grullón, Gómez Díaz, Corripio, Armenteros, Báez Romano, Riz Cabral, etc. Todos testaferros del trujillismo y quienes se apoderaron de los bienes del Estado, secuestrados por el dictador durante sus 31 años de tiranía y que obviamente no pudo llevarse nada a la tumba. De la dinastía Vicini se desprenden otros apellidos por concepto de matrimonios casi siempre arreglados para consolidar fortunas y aumentar el linaje. Estas son algunas: los Vegas, Cabral, Anselmo, Valle, Sabiñón, León, Bermúdez, Burgos, etc. Los Vicini han controlado y aún controlan los medios financieros de mayor importancia del país, los medios de comunicación tradicional, radial, escrito y televisados. Son acreedores de una docena de organizaciones sin fines de lucros, desde donde operan muchas de sus mafias para extorsionar y comprar voluntades. Son productores de azúcar, energía eléctrica, el negocio del agua potable, controlan algunas AFP o fondos de pensiones de los trabajadores, monopolizando la producción de acero, producción de tubos plásticos o PVC, recibiendo la concesión también, recibiendo estos la concesión del Estado para el manejo del mayor puerto turístico en Sanssouci, en una operación mega corrupta de los gobiernos del pálido Pelagato bochista. Resultaron ser los dueños del terreno donde se le construyó la planta Punta Catalina, pasando a ser parte beneficiados del fideicomiso sugerido por el gobierno en ese elefante blanco de Odebrecht, pues los Vicini tienen más tierra que el Estado mismo,
participan en compañías de seguros, en la exportación e importación de mercancías con exoneraciones de impuestos de parte del Estado. Están presentes en proyectos turísticos en varios puntos del país. O sea, estamos ante los papaupas de la matica, obviamente comprando y financiando conciencias, extorsionando mediante sus recursos de poder, promoviendo presidentes, congresistas y hasta ocupando puestos estratégicos en el tren del Estado, con testaferros a sus servicios como el señorito Milton Morrison o el señorito David Collado y una docena más ocultos ante nuestras miradas. Lo que no es un secreto para nadie es que Luis Abinader es el mayor activo de esta familia del poder fáctico, sobre todo en sus planes de imponer un gobierno binacional con Haití. Imposible dejar de lado a los aliados naturales de los Vicini de larga data, la Iglesia Católica Vaticana, los que sus operaciones distan más allá del propio concordato impuesto por el dictador Trujillo. Entre esa perversa del cristianismo y la familia Vicini han impedido en connivencia con el imperialismo norteamericano que la nación dominicana desarrolle un sistema democrático con una economía independiente y con ello garantizar los derechos fundamentales del pueblo dominicano como una educación de calidad, un sistema de salud de calidad, proveer al trabajador de un estado de bienestar general ajustado a su nivel de responsabilidad en la creación de riquezas y garantizar una auténtica soberanía nacional, sin los vicios del oscurantismo religioso medrando en el Estado y consumiendo sus bienes y obteniendo descarados privilegios, poniendo en práctica el mandato de la Constitución que manda la Constitución sobre un Estado laico. Las fuerzas progresistas y revolucionarias y toda la sociedad amante de su nación, de su idiosincrasia cultural, de su dominicanidad, deben honrar su deber. Es lo único que podemos mostrar con orgullo ante el mundo y dejar un legado a nuestros hijos y nietos. Debemos asumir con fervor patriótico la defensa de la patria, condenando los planes funcionistas que desde las sombras promueven estas familias, las élites de la Iglesia Católica, las élites de las confesiones protestantes y la partidocracia oportunista, clerical y traidora que están vendiendo poco a poco y con sutileza nuestro patrimonio nacional como si fuera una vaca muerta. Los pocos avances que hemos logrado hasta hoy se derrumbarían ipso facto ante esa amenaza a nuestra soberanía nacional. El gobierno de Abinader, PRM, y la trilogía de los carteles del PLDismo con Danilo Medina y Abel Martínez a la cabeza, la FUPU del capo de Tutti Capi, Leonel Antonio Reina, el comerciante de la política Miguel Vargas y su PRD, así como esos grupos emergentes, coletillas de la ultraderecha, como lo son el llamado Falpo y el Frente Amplio, e incluso el mismo Alianza País, que actúan como cómplices de toda esa aventura antinacional por no movilizar a sus gentes, ni tener un discurso creíble y sostenible en contra de la fusión con las hordas tribales del vecino país. Somos un país rico, pobremente administrado, pero también somos un pueblo de luchadores, lamentablemente con una considerable porción de ciudadanos envilecidos por la corrupción, la religiosidad y el estado de depravación que han impuesto las élites sociales del sistema burgués, provocando el abandono de nuestros principios de civismo y buenas costumbres.
Es hora de sacudirnos y dar la espalda a esas conductas negativas, prestar atención a los buenos contenidos que se vierten a través de los medios de comunicación digital, comprometido con nuestra educación y lucha social. Es importante distinguir a los lúmpenes de la comunicación de aquellos profesionales honestos, comprometidos con nuestro pueblo y sus anhelos de cambio. Hay plataformas en las redes y organizaciones democráticas comprometidas con la agenda del pueblo trabajador por su emancipación y en procura de lograr la entrega de sus fondos de pensiones, secuestrados por los bancos, de los cuales hay 3 de las principales AFP controladas por los Vicini. Estas son las PALIC, Popular y Humana. Para que tengan una idea de cómo se extienden los tentáculos de los poderes fácticos y el por qué el Poder Ejecutivo, el Congreso y la mal llamada justicia independiente no hacen nada para entregar el dinero de los trabajadores, retenido ilegalmente por esas corporaciones de ladrones. Hay que retomar las calles, habilitar las plazas con nuestras propagandas, reactivar a los frentes de masas, dejar a un lado las intrigas, ñoñerías y el protagonismo egoísta. Nuestro pueblo se encuentra a merced de las mafias políticas y el dinero del narcotráfico y la corrupción lo compran todo. Pero nosotros tenemos la verdad y disposición de reorientarlos por el camino de la lucha popular, al margen de esas piedras. Es responsabilidad de nosotros, las fuerzas conscientes, las fuerzas progresistas, los hombres que entendemos que solo la lucha reivindicará a los pueblos. Somos nosotros los responsables de hacerlo. Vamos a hacerlo.